Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el módulo de planificación que comenzamos la semana pasada. La semana pasada yo intenté hacer una contextualización histórica para comprender a estos dos autores, Carlos Matus y Mario Testa, con cierta perspectiva histórica, porque nos parece que es fundamental para entender el pensamiento de ambos y conocer también su autocrítica, ¿no? Que como vieron no fue menor. Lo interesante de este núcleo de planificación y la aclaración que quiero hacerles desde el comienzo, nuevamente, tal vez, es que planificación para nosotros no es enseñarles técnicas y métodos de cómo formular planes. Matus y Testa, como vimos, se pelean mucho con esa idea y ambos desarrollan contribuciones, a nuestro juicio, muy importantes, pero más que para formular planes, para llevar adelante determinado proyecto de gobierno, determinado proyecto de intervención, y desarrollan, decía, conceptos y categorías fundamentales para pensar la acción social. Entonces, a nosotros nos interesa que ustedes se aproximen a estos autores como una ayuda para pensarse como actores situados que juegan, entre comillas, en el juego social. Porque de hecho, ser un profesional de la salud es mucho más que atender pacientes en un consultorio. Es jugar de algún modo el juego social y creemos que estos autores, bajo esta palabra planificación, que es un tanto engañosa, han desarrollado categorías y conceptos muy importantes para que nos pensemos y reflexionemos. Reflexionar viene de reflectere, de pensarse a uno mismo, nuestro modo de jugar el juego, digamos, ¿no? Y de cómo llevar adelante, de cómo desarrollar proyectos transformadores y poder llevarlos adelante, que no se queden solo en la expresión de deseo, ¿no? Esta es la inquietud de estos dos autores y vamos a profundizar sobre este punto. Matus habla de planificación estratégica situacional. Insisto, planificación, que esa palabra no quede tan tomada de la primera parte, que es el plan, y sí que lo piensen más como una teoría de la acción, ¿no? Estratégica remite a la idea de que si algo necesita ser estratégico es porque hay en el medio, hay en cuestión, cuestiones, perdón, la redundancia, vinculadas al poder. Hay juegos de poder. Entonces, hay otros que juegan. No jugamos solos. Este podría ser una especie de recordatorio que me gustaría que tengan. No jugamos solos en el juego social. Siempre hay otros actores, individuales o colectivos, que juegan. Y que no necesariamente juegan o patean para el lado que pateamos nosotros. Y que entonces puede haber intereses encontrados, intereses en pugna. Y es eso lo que genera la necesidad para Matus de adjetivar, digamos, a la palabra planificación como estratégica. ¿Cómo pensar ese juego? La complejidad de ese juego donde no estamos solos, donde no somos, como vimos, un sujeto planificando un objeto inerte, un objeto que se comporta pasivamente ante nuestros requerimientos. No es así. Y entonces hay que ser estratégico. También Testa adjetiva a su pensamiento, Testa se reniega, no quiere hablar más de planificación, prefiere hablar de pensamiento, pero un pensamiento para subsidiar la acción, y a ese pensamiento también lo adjetiva como pensamiento estratégico. Y en Matus lo situacional remite a que cada actor, individual o colectivo, en especial actores colectivos, no cada actor social, juega en un campo de juego, en una situación que lo implica, en la que está involucrado, en la que está comprometido, y por ende tiene intereses creados, y por ende tiene tendencia a explicar esa situación y esa realidad de determinado modo y no de otro, y por esa misma razón, como no juega solo, como hay otros actores implicados en la situación, van a surgir controversias, van a surgir potencialmente conflictos, y es eso lo que requiere del pensamiento estratégico, digamos. Ahora, desde el punto de vista puramente pedagógico, vamos a dividir la propuesta teórica de Matus de planificación estratégica situacional en 4 momentos. Y después me voy a detener en esta palabra momento
entre los cuales el primero es el momento explicativo, que es un momento en el que Matus pretende que paremos la pelota y que tratemos de explicar, de comprender cómo es la realidad que queremos transformar, cómo fue, cuál es su historia, cuál es su pasado, cuál es su evolución, y cómo tiende a ser, y cómo queremos nosotros que sea. Y esta reflexión es la que está incluida en este momento explicativo de la realidad. Y quiero aclarar que la centralidad, después voy a ser mucho más específico en esto, la centralidad de la reflexión está enfocada en los problemas. ¿Por qué? Y esto hago un comentario al margen, permítanme. Nuestra formación disciplinar, no solo la de los médicos, la de cualquier disciplina y formación técnico-científica, por decirlo de algún modo, tiende a formarnos con una lógica de soluciones. Aprendemos a solucionar problemas, pero no a partir de enriquecer nuestra capacidad de problematizar las situaciones, sino incorporamos soluciones y cuando se nos presentan los problemas, tendemos a explicar el problema en función de la solución preconcebida que tenemos. Y esto es una reducción de la realidad que puede no ser tan peligrosa para algunas cuestiones puntuales, pero puede ser muy contraproducente para llevar adelante un proyecto de transformación social en la escala que sea, desde el gobierno de una república hasta la gestión en un centro de salud. Entonces, vamos a tratar de comprender la complejidad del juego a partir de los elementos teóricos de estos autores, y en este primer momento de que nos vamos a ocupar hoy, es como una etapa de objetivar cómo es la realidad que queremos transformar, cómo la vemos nosotros, cómo la ven otros. Sobre eso nos vamos a estar ocupando en este primer momento. ¿Para qué hacemos ese análisis de la situación problemática? ¿Para qué esta reflexión? Para tratar de comprender aspectos que a primera vista no se ven. Lo digo de otro modo, si ustedes están enfrentándose a problemas simples, bien definidos, o sea, problemas con pocas variables, o con variables que sabemos cómo se vinculan y cómo actuar sobre ellas, y encima son problemas repetitivos, conocidos, para esos problemas simples, bien definidos, repetitivos, conocidos, lo mejor que hay es la planificación normativa, que estos autores critican. Con esto quiero dejar algo claro, no hay nada bueno en sí o malo en sí, no es que la planificación normativa en sí es mala, depende del problema del que se trate. Si estamos ante problemas simples, bien definidos y repetitivos, problemas conocidos, lo mejor que podemos hacer es programar cómo abordarlos normativamente. Cuando venga un problema así se hace esto y esto. ¿Para qué? Para ganar margen y espacio de tiempo y de acción para pensar antes de actuar en relación a los problemas complejos y mal definidos, o sea, los problemas que Matus llama cuasi estructurados y que Testa llama complejos y mal definidos. ¿Qué significa? Rapidito, complejos que tienen muchas variables, mal definidos que no sabemos cómo se vinculan todas esas variables entre sí, que tampoco tenemos certeza de cómo actuar sobre ellas de un modo eficaz. Son problemas obnubilados, son problemas turbios, esmerilados, difíciles de objetivar claramente, que soportan muchos puntos de vista, que muchos actores pueden verlos de diferente manera, y entonces estos son los problemas complejos a los que Matus le dedica todo su desarrollo teórico. Insisto, para los otros no hay problema con ser normativos. Ahora, Matus define planificación como un cálculo que precede y preside la acción, y esto es muy importante. Este momento explicativo de hoy podemos decir que remite a la reflexión o al cálculo que precede a la acción. Pero la definición de lo que Matus entiende por planificación, hay muchas, pero yo estoy con esta bien cortita, le digo, no solamente para él planificación es este cálculo que precede la acción, o esta reflexión que precede a la acción, sino también que preside la acción. O sea que para Matus no alcanza, la palabra planificación no es solo explicar una realidad, sino ir y modificarla, ¿no? ¿Y cómo hacer para modificarla? Bueno, en el momento explicativo nos vamos a estar ocupando de explicar esa realidad que queremos transformar, y en los sucesivos momentos, sucesivos solo desde el punto de vista pedagógico,
nos vamos a meter con, bueno, muy bien, ¿y cómo debe ser esa realidad que no nos gusta? ¿Cómo la vamos a transformar? ¿Qué proponemos hacer? ¿Qué acciones, qué operaciones proponemos hacer para transformarla? ¿Cómo vamos a analizar esas operaciones? ¿Cómo las vamos a concretar? Eso es el momento normativo. ¿Son viables esas cosas que estamos proponiendo? ¿Cómo le construimos viabilidad en las características de la situación y del contexto en el cual vamos a tener que desarrollarlas? Bueno, ese análisis es el análisis estratégico, del momento estratégico, y bueno, vamos a ponerlas en práctica. Vamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer para transformar esa realidad, esa situación, y el poner en práctica también tiene cuestiones teóricas que deberíamos tener en cuenta para ser más eficaces, más eficientes en esa puesta en práctica, y a ese momento del hacer, del concretar lo que queríamos hacer, y de ir recalculando a su vez cómo nos va, Matus le llama momento táctico operacional. Quiero aclarar, rapidito, que la idea de momento, la palabra momento, Matus la utiliza para erradicar la idea de etapa, como que estas son etapas sucesivas, separadas una de otra, independientes una de otra, y que primero hacemos esto, después hacemos esto, primero explicamos, después prescribimos qué tenemos que hacer, después analizamos su viabilidad, después lo ponemos en práctica y después evaluamos cómo nos fue. Esa idea de etapas sucesivas y separadas es con lo que Matus quiere terminar, porque dice que en el juego de la gestión cotidiana, del trabajo, de gobierno, que era lo que a él le importaba, estamos haciendo todas estas cuestiones al mismo tiempo. Para algunos problemas probablemente estemos en una etapa, un momento explicativo, pero a su vez estamos trabajando sobre otro problema que está relacionado con este, pero allá ya estamos ejecutando cosas que de alguna manera nos modifican la etapa o el momento explicativo de este otro problema. Con lo cual hay una superposición de momentos y de problemas todo el tiempo que están interactuando en diferentes niveles y que se influencian uno con otro, y esta complejidad es más parecida a lo que él intenta aproximarse, y es precisamente la complejidad que queda totalmente invisibilizada y dejada de lado en la lógica de la planificación normativa que criticamos en el encuentro anterior. Entonces, quiero hacer una aclaración. Miren, ustedes son estudiantes avanzados de medicina, se van a recibir. Ahora, ser médico y médica es mucho más que atender pacientes en un consultorio, y sería deseable que ustedes se animen en las instituciones en las que les toque desempeñarse, porque la idea del consultorio y el doctor en el consultorio de su casa es una idea que ha quedado atrás. No sé si estaba bien o estaba mal, pero el mundo va para otro lado. A quien le interese eso tiene posibilidades de hacerlo en algunas zonas de nuestro país, y hay posibilidades de hacer todavía eso, pero ya no, digamos, están casi que condenados a trabajar en instituciones donde hay otras personas, otros profesionales, y entonces sería bueno, les decía, que tomen partido, que se involucren en el juego de gestionar, de participar de esas organizaciones, qué quiere hacerse, hacia dónde se va, cómo vamos a trabajar, cuáles son las cuestiones que jerarquizamos hacer, cuáles preferimos ahora dejarlas por momento de lado. Entonces, supongamos, demos por ejemplo, que ustedes forman parte de un equipo de atención de un centro de salud, de atención primaria de la salud de un barrio, de una ciudad. Entonces, sería deseable que hagan más o diferente que atender pacientes en el consultorio exclusivamente, sino que formen parte de un equipo con los demás trabajadores, profesionales o no profesionales de ese centro, con referentes de la comunidad, con pacientes en función de cada problema, y que formen parte de algún colectivo que se echa al hombro esa gestión del cotidiano del trabajo, y que puedan tener más elementos para lidiar con esa complejidad que no es menor, que no es baja complejidad como nos han dicho, y la alta complejidad es la terapia intensiva. Es de altísima complejidad, y es bueno incorporar elementos para pensar críticamente esos espacios tan ricos, tan productivos, en los que muchos de ustedes se van a desenvolver profesionalmente. Entonces, este encuentro de hoy y los sucesivos y los anteriores están enfocados en eso,
en darles elementos para que puedan pensar y actuar en el marco de esa complejidad que excede por mucho la atención del consultor. ¿Está bien? Avancemos. Entonces, hoy vamos a meternos en profundidad en este momento explicativo, que solamente lo extraemos de todo lo demás para explicarlo en su singularidad, solo les decía, a título pedagógico, porque en la realidad de la gestión de los problemas, estos momentos se solapan, se pisan el poncho, se sube uno arriba del otro, estamos todo el tiempo haciendo múltiples cosas. Para algunos problemas estamos, digamos, en un momento mayormente explicativo, para otros estaremos analizando la viabilidad de lo que proponemos hacer para otros problemas, para otros estaremos ejecutando acciones, pero esas acciones que ejecutamos nos modifican, nos influyen o nos impactan en la explicación de este otro. Entonces es mejor que piensen en términos de cadenas de problemas, interactuando, y que no piensen que hay un problema, lo explico, lo soluciono, se terminó el problema, porque eso no es tan así en el juego social, y es mejor que se vayan llevando la idea de que en el juego social, más que una solución de problemas, van a estar permanentemente generando un intercambio de problemas, van a estar resolviendo algunos problemas y en la resolución de esos van a estar generando otros, y es una dinámica infinita en la que entonces se vuelve imprescindible adquirir ciertos elementos teórico-metodológicos para problematizar mejor, digamos así. Vamos hacia eso, espero. Entonces, el momento explicativo es este momento de agarrar los problemas y, bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿Cuáles son las cosas que vamos a jerarquizar para trabajar? Esto me sirve para conocer la realidad, formular un cierto modelo explicativo de esa realidad sobre la cual queremos trabajar, y siempre no olvidarse que lo vamos a estar haciendo desde nuestra propia perspectiva. Es probable que otros actores, insisto con esto, vinculados con ese problema o con esos problemas, tengan una visión diferente de esa realidad que se intenta modificar, y esto puede ser fuente, o como dijimos, de contradicciones, de conflictos. Pero entonces, como equipo, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Entonces, no, bueno, vamos a, ¿cuáles son los problemas que nosotros queremos jerarquizar? ¿Por qué? Vamos a identificarlos, vamos a priorizarlos, de acuerdo al valor que tienen para nosotros, vamos a ver qué oportunidades tenemos de actuar sobre ellos, vamos a identificar cómo podemos atacar esos problemas, con qué acciones, vamos a identificar qué actores hay involucrados, esto de hacer un mapa de actores es muy importante, qué actores están vinculados con este problema, quiénes son aquellos que pueden tener interés en que esto salga bien, en que esto salga mal, en que nos vaya bien, en que nos vaya mal, quiénes pueden apoyar, quiénes van a oponerse, quiénes pueden ser indiferentes, les da lo mismo respecto de esto. ¿Nos conviene a esos indiferentes ganarlos para nosotros, tratar de persuadirlos, de convencerlos? Eso es un poco el juego en el que nos estamos metiendo. Ahora, vamos un poquito a cuestiones más prácticas. Dice Matus, ahora, existe una tendencia a que los actores en situación, los actores situados, tiendan a creer que conocen previamente la solución al problema que quieren enfrentar, y entonces reducen la explicación o acomodan la explicación del problema a la solución preconcebida. Hay una tendencia, dice Matus, a creer que se conocen previamente las soluciones, y entonces acomodamos la explicación del problema a esas soluciones nuestras preconcebidas, y esto disminuye las posibilidades de acción y también las posibilidades de que nos vaya bien. Después voy a ser más claro con este punto, pero no es menor. También existe una tendencia en los actores a creer que su solución y su explicación del problema es la correcta. Porque ellos son objetivos, digamos, porque tienen muchos años, porque yo estoy acá hace mucho tiempo, yo digo que esto ya sé cómo es, ¿viste? Ese posicionamiento de que el mundo es, eso Bourdieu, que es un sociólogo muy valorado por mí, les diría que es la ilusión de transparencia, tal vez, ¿no? Que el mundo es, los fenómenos que analizamos son como los vemos, ¿no? Tenemos esa ilusión de transparencia, son transparentes a nosotros porque nosotros
sabemos, estamos acá hace mucho tiempo, y a veces estar acá hace mucho tiempo es el mejor modo de invisibilizar cosas, ¿no? Viene alguien de afuera y dice, ¿cómo esto no vieron tal cosa? Y estando involucrado, implicado adentro, no lo ves. Entonces, ojo con esto. No, si sos vaca, va a decir coma más pollo, pero si sos pollo, va a decir coma más vaca. O sea, tendemos a explicar, eh, a creer que nuestra solución es la explicación correcta del problema, y a veces esto no es tan así, y también es fuente de contradicciones, conflictos y complejidad. Conviene, dice Matus, que nos enfoquemos como equipo, si ustedes quieren, sigamos con ese ejemplo del equipo del centro de salud, que nos enfoquemos en pocos problemas. ¿De qué nos vamos a ocupar? ¿Cuáles son los problemas estratégicos? Obviamente tenemos muchas cosas de qué ocuparnos, pero muchas de las cosas de las que tenemos que ocuparnos son problemas simples, bien definidos, repetitivos, conocidos, que los podemos abordar normativa y esquemáticamente. Pum, 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 salen con frita. Pero tenemos que identificar problemas complejos que consideremos que es necesario y prioritario abordar eficazmente, que requieren instancias de pensamiento antes de actuar, reflexión antes de actuar. Y estos elementos están dados para esos problemas, ¿no? Y conviene que sean pocos problemas, que estos 3, 4 problemas sean los que ocupen nuestra agenda estratégica, que es el rumbo que nosotros le queremos dar a nuestra gestión. Queremos que nuestra gestión sea reconocida el día de mañana por haber encarado estos problemas complejos y haberlos abordado y haber tratado de transformar la realidad que en ellos se cocinaba, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Muchos problemas dispersan esfuerzos, pocos problemas concentran efectos. Y para los problemas, insisto, que son repetitivos, los abordamos normativamente y nos dejamos espacio de tiempo, cabeza, lugar, para pensar con el equipo de qué nos vamos a ocupar, de qué problemas y cómo vamos a tratar de trabajarlos para abordarlos de un modo más eficaz. Que además redunde en nuestra realización, ¿no? Que nos sintamos bien por haber trabajado sobre eso y haber logrado algún resultado favorable para la comunidad de referencia, para lo que sea. Ahora me meto en una cuestión conceptual muy importante, déjenme ver un poquito el tiempo, que es la siguiente. Si yo les preguntase qué es un problema para ustedes, es probable que me digan, bueno, un problema es algo que requiere solución, un problema es una diferencia entre algo que es de un modo y nos gustaría que sea de otro, un problema es un obstáculo, una dificultad, un conflicto, dirían algunos. Siempre hay algún optimista que te dice, bueno, pero un problema puede ser una oportunidad también, claro que sí. Pero en general, entonces, la definición de problemas que construimos comúnmente tiene que ver con esto, ¿no? Con un problema es una diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Y ese debe ser puede ser en base a parámetros científicos, a parámetros de deseo, a parámetros de lo que sea. La cosa es de un modo, pero me gustaría que sea de otro. Y eso es lo que queremos hacer, y ese es el problema que queremos revertir o sobre el cual queremos trabajar. Esa es en general la definición común. Por otro lado, si yo les dijese, bueno, muy bien, y a este equipo del centro de salud que conformamos, les pido a ustedes que me den ejemplos concretos reales de problemas. Y ahora me voy a meter en un aspecto no menor, que es la enunciación de los problemas. ¿Cómo enuncio los problemas? Y esto no es una cuestión teórica exclusivamente. Es una cuestión teórica, sí, pero tiene derivaciones prácticas muy importantes, porque la hipótesis de trabajo que está detrás es que el modo en que yo enuncie los problemas va a tener, va a tener derivación en la estrategia de abordaje de ese problema. Repito, porque no fui claro. El modo en que el problema se enuncia puede derivar en que influya en la estrategia de abordaje de ese problema. Ahora voy a ser más claro. Pero sí quiero dejar claro entonces que no es solo una cuestión teórica, sino que tiene implicancias prácticas concretas reales. Tendemos a enunciar los problemas de 2 o 3 maneras que no son muy potentes en términos de acción. Un modo de enunciar los problemas de una manera así no muy potente en términos de acción es enunciarlos como tema. O sea, yo les digo, díganme problemas del centro de salud y ustedes dicen la inseguridad del barrio, la comunicación,
no sé, la obesidad en los pacientes adultos mayores. Esos problemas no están bien, no es que no sean problemas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no están siendo bien enunciados en términos de gestión por el hecho de que reducen las posibilidades de acción, porque no sé cuál es el problema, sé cuál es el tema. ¿Cuál es el problema de la inseguridad? No, que aumentaron los asaltos a tal hora del día en los últimos tantos meses, con tal modalidad. Pues no sé, ahí empieza a aproximarse, a tratar de mostrar dónde, de qué estamos hablando, en qué unidad de tiempo. Entonces empieza a precisarse mejor la enunciación del problema. Cuando yo lo enuncio como tema, no queda claro cuál es el problema. Y es un modo muy común. Decimos un problema, la comunicación, la inseguridad, etc. Otro modo muy común y no potente, y ahora les voy a decir por qué, de enunciar los problemas, es enunciarlos como objetivo, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenés? Disminuir las derivaciones al hospital de referencia. No sé. Bueno, ese es un objetivo. ¿Cuál es el problema? No queda claro. Queda claro que el objetivo es disminuir las derivaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que derivamos mucho. Bueno, enuncialo de un modo que quede más claro cuál es el problema. Otro modo no muy potente de enunciar los problemas es enunciarlo en función de las que supongo que es su solución. Por ejemplo, decimos un problema acá al equipo, le digo, no, díganme un ejemplo de problema del centro de salud, y me dicen, faltan insumos. Ok, yo no digo que no es un problema, Matu le diría no es un problema, pero yo no quiero ser tan duro, y diría que es un problema que no está bien enunciado. ¿Por qué? Porque está enunciado en función de la que supongo que es su solución. ¿Por qué? ¿Cómo se soluciona la falta de insumos? Con insumos. Ok. Entonces, ese modelo explicativo es pobre porque reduce la explicación del problema, momento explicativo, a un modelo unicausal. Faltan los insumos. ¿Y cómo se soluciona? Con insumos. Pero esto no sería tan grave si no caemos en la cuenta de que además de eso, de que es un modelo explicativo pobre porque reduce la explicación del problema a un modelo unicausal, atacar esa causa eficazmente en general no depende de nosotros. Es matemático. Cada vez que alguien dice falta de, esa falta de la tiene que resolver otro actor, individual o colectivo, pero otro actor, no nosotros. En general, ese problema no cae dentro del espacio de acción directa nuestro, pero tampoco cae fuera de juego, cae fuera de nuestro espacio de acción directa. Nosotros en el centro de salud no podemos comprar estos insumos, pero en general cae dentro de un espacio de acción más amplio que tenemos nosotros como actor social, que es nuestro espacio de influencia. O sea, cae fuera del espacio de acción directa nuestro, pero cae dentro de un espacio de acción ya indirecta, pero nuestro, que es poder influenciar, en este sentido, a otro actor que sí se ocupe de comprar los insumos, sea el secretario de salud, el jefe del área programático, quien sea que esté por encima de nosotros. Pero esto es importante, porque si enuncio el problema en función de la que supongo que es su solución, faltan insumos, reduzco la explicación del problema a un modelo unicausal, o sea, hay una sola causa sobre la cual se puede actuar, pero no podemos actuar nosotros. Entonces, nuestro plan de acción queda reducido a una demanda a otro. ¿Ese otro cumple? Bien. ¿No cumple? Malestar y queja. Ahora retomo esta cuestión. Espero que haya quedado clara, pero lo voy a retomar de otro modo. Esta falta de insumos cumplía bastante bien con nuestra definición del problema. Es una diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Es que faltan insumos, debe ser que no falten. Es un obstáculo, es un conflicto. Es algo que merece solución, todas las cosas que dijimos, o sea, hasta puede ser una oportunidad, todas las cosas que dijimos. Sin embargo, a pesar de cumplir con nuestra definición, no es muy potente en términos estratégicos, en términos de acción, por la razón que les dije, porque es una sola causa explicativa sobre la que solamente otro puede actuar, y si ese otro no actúa, no se resuelve nada, y nosotros nos quedamos en un estadio de malestar y queja impotente. Entonces, yo les traje esta definición de Matus,
que ni siquiera el propio Matus la jerarquiza, y que dice lo siguiente: un problema es el resultado del juego o de un juego para un actor, y siempre que éste lo declare insatisfactorio y evitable. Ahora voy a ser más claro con esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar por la mitad. ¿Qué quiere decir con esto de para un actor? Quiere decir que el problema que estemos tomando siempre en alguna medida o en buena medida es relativo al actor que lo explica. ¿Qué quiere decir eso? Que el actor lo toma y lo jerarquiza como problema, nosotros, el equipo de salud del centro de salud, porque es algo que nos importa, sobre lo que queremos trabajar, que queremos modificar. Es algo que queremos transformar, es algo que nos inquieta, que no nos gusta. Pero nosotros tenemos esa explicación o esa comprensión de ese problema y otros pueden tener otra. Para otros puede no ser tan problemático, ni tan urgente, ni tan necesario, ni tan prioritario. O sea que el problema siempre es relativo a un actor que lo está explicando y ese actor no está en un vacío contextual, está en una situación involucrado, implicado, tiene intereses, tiene deseos, tiene frustraciones, tiene historia, tiene un montón de cosas que hacen que lo explique de un modo y no de otro. Entonces, no perder de vista esto, que no hay aquí explicaciones objetivas, neutras, unívocas, sino que hay explicaciones situacionales. ¿Y qué quiere decir? No hay diagnóstico objetivo, hay explicación situacional. ¿Y qué quiere decir? Que es un actor situado el que lo explica y que siempre lo va a explicar o a comprender con algún grado de ceguera situacional, de sordera situacional, de falta de tacto situacional, de mal gusto situacional, como les dije la vez pasada, medio en broma y medio en serio. En realidad, Matus habla de ceguera situacional. ¿Está bien? Ahora, que el actor declare, nosotros, el equipo del centro de salud, que declaremos que tal problema no nos gusta, es insatisfactorio, es una situación que queremos transformar, es una situación insatisfactoria para nosotros. Que declaremos esa insatisfacción no es suficiente para Matus, en términos teóricos, para constituirlo en un problema. Porque además de declarar esa insatisfacción, Matus dice, el actor tiene que declararlo insatisfactorio, pero además evitable. ¿Qué quiere decir con esa palabra evitable? Que este actor situado, además de decir esto no me gusta, como dice esto no me gusta, toma esa situación problemática para procesarla, analizarla y transformarla. Si solamente enuncia que no le gusta, pero no hace nada, no la incluye en su agenda de trabajo, no intenta actuar sobre ella para modificarla, no alcanza a ser un problema. En términos de Matus, es un malestar. Se llama así, malestar, una queja. Un problema es un problema no solamente cuando el actor enuncia su insatisfacción, sino cuando, precisamente porque eso no le gusta, dice, de esto me voy a ocupar, voy a hacer algo con esto, voy a intentar transformar esto. Como ven, siempre está esta intención de la transformación de lo que no nos gusta. Puede pasar también, y permítanme un ejemplo sonso porque no quiero perder tiempo con esto y me queda poco tiempo, puede pasar que haya algunos problemas que son muy grandes para este actor. Para nosotros como equipo del centro de salud, supongamos que vemos que hay un desfinanciamiento o hay falta de insumos o qué sé yo qué, y tiene que ver con la deuda externa, no sé, con la inflación. Entonces, bueno, nosotros ese problema nos excede porque como actor situado no podemos atacar ninguna de sus causas. Sufrimos sus consecuencias, nos invalida un montón de acciones en el cotidiano, sufrimos sus consecuencias, pero no podemos atacar sus causas, ni directamente, ni siquiera casi indirectamente, ¿no? Son problemas muy grandes, pero que tienen influencia sobre cómo abordamos los problemas nuestros, y entonces es un poco el escenario en el cual vamos a tener que desarrollar nuestro drama cotidiano, con ese telón de fondo que tiene repercusión sobre nuestro juego, en el que sí estamos involucrados, pero que no podemos atacarlo, no podemos jerarquizarlo como problema. A esos problemas, Matus les llama, aunque a mí no me guste mucho, paisaje, porque lo que quiere significar es que es una cuestión contextual que tiene peso sobre nuestra situación, pero que nosotros, por ser el actor social que somos, no tenemos posibilidad hoy de abordar ese problema o de jerarquizarlo para atacarlo, porque sus causas se nos escapan, digamos. No tenemos poder de juego sobre esas causas de ese problema, porque no tenemos capacidad ni de acción directa y tal vez tampoco de acción indirecta, influenciando a otros actores más pesados. ¿Se entendió?
Pero lo que quiero que vean es que Matus lo que dice, muchachos, ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar, digamos, no nos quedemos ni en el malestar y la queja impotente, ni tampoco discutiendo si Estados Unidos tiene que invadir Irak o no, porque vamos a enfocarnos y a trabajar de un modo más potente sobre los problemas que podemos jerarquizar y que están dentro de nuestro espacio de juego, y eso implicará una transformación de nosotros como actores sociales, ¿no? Y ahora quiero, ahora que están estos conceptos de malestar, problema y paisaje, quiero mostrarles la primera parte de esta definición que dice, un problema es un resultado adverso en el juego, ¿no? Si hay algo que me gustaría que les quede de este video de hoy, es esto, que cuando ustedes enuncian un problema, lo pasen por este filtro. Bueno, cuando yo decimos un problema, la inseguridad, ¿cuál es el resultado adverso del juego? No queda claro. No, es que aumentaron los asaltos en determinado horario en los últimos 3 meses. Ah, bueno, ahí empieza a aparecerse, a estar enunciado como un problema. Antes estaba enunciado como un tema, porque ahí ya empiezo a ver un poco la magnitud, a quién afecta, en qué unidad de tiempo, en qué lugar, en qué espacio territorial, etc. Empieza a precisarse mejor la enunciación del problema. Ya no está solo enunciado como tema. Cuando lo enunciaba como objetivo ya se los dije. Cuando lo enunciamos en función de la que supongo que es su solución, tomemos ese que es el ejemplo siempre más rico, y bueno, falta de insumos. Bueno, falta de insumos es el problema. Entonces le pregunto, ¿cuál es el resultado adverso del juego social de que el equipo del centro de salud se quiere ocupar? ¿Es la falta de insumos? Y probablemente el equipo, reflexionando esto, diga, no, en realidad es la mala calidad de atención que estamos brindando. Ajá, ese es el resultado adverso del juego social del que se quieren ocupar. Entonces, la mala calidad de atención que están brindando en el centro de salud, perfecto. ¿Y a qué se debe que están brindando una mala calidad de atención? Y a que nos faltan insumos, perfecto. Entonces, la falta de insumos no es el problema, la falta de insumos es una causa del problema. ¿Y a qué más se debe de que están brindando una mala calidad de atención? Bueno, pero que nos faltan insumos, ya sé. ¿A qué más? Y a que estamos desorganizados. ¿A qué más? Y a que el centro de salud no está abierto todas las horas que tiene que estar. ¿Y a qué más? A que falta recurso humano. ¿Y a qué más? Y a que aumentó la demanda porque se mudaron, no sé, de cosas, vino gente de otro lado. ¿Y a qué más? ¿Y a qué más? Y empiezan a aparecer muchas causas. Y si en el análisis de un problema, con un resultado adverso del juego más claro, que es la mala calidad que estamos brindando, y empiezan a aparecer muchas causas de ese problema, recuerden que antes era una sola causa y sobre la cual tenía que actuar otro, ahora tenemos un modelo explicativo de este problema mucho más rico, porque identificamos muchas causas sobre las cuales potencialmente podemos actuar, algunas en forma directa, algunas en forma indirecta, pero sobre las cuales podemos actuar. Es decir, no nos quedamos en el malestar de decir, no, así sin insumo no se puede trabajar, así no podemos salir, queja impotente, regodeo en la queja. No, vamos a asumir que no estamos brindando una mala calidad de atención y vamos a agarrar, y a lo mejor la falta de insumos sea una causa crítica, pero ya no es la única, tal vez sea la más importante, tal vez sea en la que más nos debamos enfocar, porque tiene un impacto muy alto en la calidad de nuestra atención, puede ser, pero ya no es la única causa, insisto con esto, porque lo que está en juego detrás de esto es cómo nos posicionamos como actores ante los problemas, y cómo nos reconfiguramos y nos transformamos como actores ante un problema. ¿Está bien? Entonces una cosa es pedir al secretario de salud, che, no tengo insumo, y entonces me quedo esperando a que Dios provea, y otra cosa es armar un proyecto de cómo mejorar la calidad de atención en el centro de salud, y donde le mostremos que el diente que nos falta, que son los insumos, termina rompiendo toda una estrategia de abordaje mucho más integral que estamos desarrollando, y que este es un cuello de botella insoportable, y que esto es una presentación que podemos hacer tranquilamente en los medios de comunicación, con fundamentos muy, muy consistentes de por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Entonces, pero es correrse de la posición de víctima, digamos,
y la queja y el malestar, que no solamente es impotente en términos de acción, sino que además es frustrante para uno mismo. Entonces, esta definición para mí tiene de rico eso. Tiene limitaciones en esta definición. Si ustedes la leen, no se ve la posibilidad de que un problema sea una oportunidad, como les dije antes, por ejemplo. Con esto quiero decir que no es una definición brillante, ni genial, ni la mejor, pero sí me permitía mostrarles estas diferencias que no son solo teóricas, sino que tienen repercusiones prácticas, concretas, si uno se acostumbra a jugar con esto, ¿no? Los problemas, como les decía, siempre son un resultado adverso del juego, pero un resultado parcial, que están dialogando con otros problemas todo el tiempo, con problemas del mismo nivel, con problemas de otro nivel, que tienen impacto en otros niveles de la organización social, no solamente con nosotros como equipo en el centro de salud, pero tiene repercusiones con los referentes del barrio, tiene repercusiones con la Secretaría de Salud, tiene algunas derivaciones con o repercusiones con el hospital de referencia, etcétera, etcétera. No son problemas que se dan aislados, entonces tenemos que desarrollar capacidad de analizar esta trama, que puede tener hasta múltiples niveles de análisis, pero donde los problemas coexisten y donde el intento de solucionarlos implica, como les dije antes, un intercambio permanente de problemas. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más las posibilidades de análisis. ¿Cómo hacer mejor el análisis? Hasta ahora estuve poniendo mucho énfasis en que el modo en que enuncio el o los problemas puede tener traducción en la estrategia de abordaje y en la acción, ¿no? Eso es lo que estuve dando hasta recién. Ahora les voy a dar otros elementos para poder analizar los problemas. Supónganse que el equipo del centro de salud enuncia un problema en el pizarrón, ¡pum! Entonces les cae la ficha que el problema no es la falta de insumos solamente, sino que el problema es que estamos brindando una mala calidad de atención, donde la falta de insumos es una causa, pero no la única. Y entonces, bueno, nos preguntamos, ¿y a qué se debe que estamos brindando una mala calidad de atención? Se debe a que nos faltan insumos. Perfecto, ponelo como causa ahí. Evidentemente está pesando eso. Pero no es lo único, porque también dijimos que estamos desorganizados, que hay horarios en que el centro de salud está cerrado, que hay horarios donde hay consultorio vacío y no hay médicos, y otros en los que hay superposición de médicos y consultorios faltantes, donde hay falta de recursos humanos, donde hay qué sé yo, desorganización, donde no hay articulación con la escuela para trabajar algunas cosas, donde no hay articulación con el hospital para trabajar las derivaciones, donde no hay sistema de referencia y contrarreferencia para tales casos más complicados, no sé. Pero empezamos a identificar un montón de causas sobre las que potencialmente podemos actuar y que tienen que ver con la calidad de atención que brindamos, que hay muchas filas, muchas colas esperando turno a la mañana cuando llegamos a abrir el centro de salud para sacar turnos. Entonces, lo que quiero que vean es que el modelo explicativo del problema se abre, aparecen muchas causas, y para encontrar causas es preguntarse ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Y hay muchas colas a la mañana, y eso es causa de mala calidad de atención, pero a su vez agarro eso como problema, las muchas colas que hay esperando a la mañana, filas esperando a la mañana, ¿y a qué se debe? Y se debe a que no hay turnos programados, se debe y la falta de insumo, ¿a qué se debe? Y seguir con esto, ¿a qué se debe? Sacando ramas explicativas, y por eso Matus habla de árbol explicativo del problema o flujograma situacional, que no es lo mismo, pero hoy lo vamos a dejar como si lo fuera, tratando de armar un modelo explicativo más amplio de causas para encontrar más lugares por donde desarrollar acciones, ¿no? Para tratar de revertirlo al problema y a sus consecuencias. Y este es un aspecto fácil, pero poco transitado por los equipos, que es analizar con el equipo de salud cuáles son las consecuencias que tiene el problema. ¿Cuáles son las consecuencias de que en el centro de salud estemos brindando una mala calidad de atención? Muchísimas consecuencias. Consecuencias para los usuarios, obvio, pero también consecuencias para quien ya no quiere ser usuario de nuestro centro de salud, consecuencias para nosotros como equipo, consecuencias para nosotros individualmente, como trabajadores implicados con ese centro. Entonces, dense tiempo para analizar y reflexionar sobre las consecuencias de los problemas, porque en general las damos por obvias, pero analizando con mucha mayor detenimiento y profundidad las consecuencias nos puede servir para jerarquizar los problemas que queremos abordar primero,
y también para ver la magnitud de lo que hacemos, porque hacemos y trabajamos y estamos implicados con cosas en general muy importantes, con consecuencias importantes. Entonces, una buena reflexión sobre las consecuencias, sobre qué impacto tiene este problema, no es una cuestión menor. Y otro elemento para distinguir, quiero aclarar antes de seguir, por favor, que no, nada es en sí problema, causa o consecuencia. Todo puede ser explicado de otro modo. ¿Y cuál es la mejor explicación? ¿La que teóricamente mejor cierra? No. La que construye un modelo explicativo que abre posibilidades de acción más potentes para el equipo. Acá es la acción la que define este modelo explicativo es mejor que este, porque si explicamos este problema así, solamente podemos pedirle al secretario de salud tal cosa, si lo da bien y si no lo da, chao. No hay acción. Si explicamos el problema así, podemos hacer un montón de cosas nosotros, además de pedirle insumos al secretario de salud. Y en ese hacer un montón de cosas nos estamos reconfigurando y reconstituyendo como un actor que juega diferente el juego, y tal vez nos den más pelota inclusive, que si solamente nos quejamos y pedimos. Y no estoy diciendo con esto que no pidan el día de mañana lo que necesiten, pidan, pero hagan también porque les va a dar otra espalda para pedir. Está todo el tiempo en juego cómo nos configuramos como actores, no quiero que pierdan de vista eso. Y ahora quiero darles otro elemento más, entonces, enunciar el problema, identificar sus consecuencias, analizar sus consecuencias, reflexionarlo con el equipo, identificar sus causas, todas las causas posibles y las causas de las causas, para ver por dónde podemos después planear acciones para tratar de atacarlo, de revertir las consecuencias de este problema. Y hay otro elemento más, que no es menor, que lo voy a decir muy por arriba, pero entre las diapos que van a tener un contenido que yo voy a pasar por encima y lo que puedan leer les va a quedar un poco más claro, que es, miren, se los digo con una soncera. Si supongamos que juega River y Boca y yo soy hincha de River y estoy preocupado porque vengo de viaje, el auto no tiene radio y ya sé que el partido empezó hace 20 minutos, supongamos, no me importa el fútbol en absoluto, pero no, quiero darles un ejemplo sonso para que entiendan a dónde voy. Entonces llego a mi casa, prendo el televisor en el canal donde está el partido, ¿y qué es lo primero que voy a hacer? Voy a mirar el marcador del juego. Y veo que perdemos 2-0. Gana Boca 2-0. River va perdiendo 2-0. Eso ya, está, además de arruinarme la cena, ahí ya está describiendo algo del problema, que es que vamos perdiendo el partido. Ahora bien, ese es un descriptor duro, porque el tanteador del juego en un juego como el fútbol es trascendente. Al cabo de los 90 minutos, el que hizo más goles gana, digamos así. Entonces es un marcador duro, un descriptor del problema. Ahora bien, 2-0 perdemos. Pero veo que van 22 minutos de juego y perdemos 2-0. Ahí ya tengo otro descriptor que está describiendo otro aspecto del problema, que es el tiempo transcurrido de juego. Y entre los dos descriptores, yo construyo lo que Matus llama un vector descriptor del problema, que es, en criollo, es juntar descriptores que describen, valga la redundancia, aspectos diferenciales del problema, pero que juntos nos dan información para comprender mejor el problema. Lo digo en criollo, no es lo mismo ir perdiendo 2-0 a los 20 minutos del primer tiempo que ir perdiendo 2-0 en los 90 minutos de juego, porque el partido ya está por terminar y la posibilidad de revertir ese resultado son casi nulas, y de empatar al menos el partido. En cambio, si nos queda un montón del primer tiempo y todo el segundo tiempo, las posibilidades, por lo menos, de que eso se pueda revertir son mayores, ¿no? Entonces, al juntar los dos indicadores, los dos descriptores, yo construyo una descripción del problema que me ilumina otros aspectos y que me permite comprender la evolución de ese problema y seguir su evolución en el tiempo. Y a eso le llama vector descriptor de un problema, BDP, que es juntar descriptores que describen, valga la redundancia, aspectos parciales del problema para tratar de comprender y monitorear la evolución de ese problema en el tiempo.
Entonces, no son ni consecuencias, la consecuencia es que nos quedamos fuera del campeonato. Las causas es que la defensa juega mal, que le regalaron un penal, que el arquero nuestro no agarra una, no sé. Pero el vector descriptor es un elemento diferencial, es algo que describe, es algo donde se objetiva que el problema es un problema, que el problema se agravó, que el problema está mejor, que vamos bien, qué sé yo. Por supuesto que no lo describe todo, porque a lo mejor en esos 20 minutos River pateó 200 veces al arco, pegó 400 tiros en los palos y Boca llegó 2 veces, hizo 2 goles y le regalaron un penal. Puede ser. Pero bueno, el marcador del juego es un descriptor duro. Pero vamos a tener otros, podemos construir otros descriptores que muestren cuántos tiros al arco pateó un equipo, cuánto otro, quién tuvo mala pelota y todo eso que habrán visto por televisión, punto, basta con el fútbol. Pero quería que entiendan que es bueno construir descriptores que nos permitan monitorear la evolución del problema en el tiempo y que es un elemento distinto a las causas y a las consecuencias y que puede ser muy útil para la gestión, porque si yo como equipo de salud jerarquizo 2 o 3 problemas y tengo 2 o 3 descriptores por cada problema, a lo mejor con 9 descriptores yo monitoreo la gestión del equipo en el centro de salud, por lo menos de los problemas jerarquizados y estratégicos. La idea es esa. Tienen elementos teóricos acá, pero en síntesis los descriptores es donde se verifica que el problema es un problema. Y se verifica que el partido lo perdemos porque nos metieron 2 goles en tantos minutos y eso, ¿no? Entonces quería hacer esta distinción entre causas, consecuencias y descriptores de los problemas para que ustedes incorporen elementos que les permitan el día de mañana ir evaluando cómo les está yendo en la gestión de los equipos que integran. Acá hay elementos teóricos del BDP y de los descriptores que voy a pasar por alto, con algún ejemplo sonso allí para que se entienda la idea. No me voy a detener en esto, sí quiero agregar algunas cosas más de las causas de los problemas, que son los lugares a donde vamos a tener que planear nuestra acción. Si es que vamos a revertir algún problema y sus consecuencias, es porque vamos a atacar sus causas de un modo más o menos eficaz, ¿no? ¿Con qué las vamos a atacar? Con acciones, con operaciones que vamos a ver en el próximo encuentro. Pero hoy algunos elementos más para pensar las causas. ¿A qué se debe el problema? Insisto con que si enunciamos un problema con un modelo como faltan insumos, solamente hay una causa sobre la que tiene que actuar otro. Si decimos, no, recuperemos cuál es el resultado adverso del juego, ¿qué es la mala calidad de atención? Bueno, se abre un abanico explicativo, un abanico de causas mucho más grande y de causas de esas causas. ¿A qué se debe que faltan insumos? ¿A qué se debe que tenemos mala coordinación? ¿A qué se debe que tenemos mala comunicación? ¿A qué se debe que tengamos falta de infraestructura? ¿A qué se debe que el barrio no nos quiera? ¿A qué se debe que un montón de cosas sobre las cuales podremos reflexionar y actuar? Se abre la explicación. Ahora, todas las causas no son iguales. Perdonen que vuelva de nuevo al fútbol, pero no me queda tiempo y es lo más gráfico. No me gusta mucho hablar de fútbol en las clases, cada vez menos. Pero las causas no son todas iguales. Hay algunas causas del problema es que se pueden mejorar, como aprender a jugar mejor, y hay otras que son muy difíciles de modificar, como por ejemplo cambiar las reglas del juego, ¿no? O sea, Messi es un jugador de fútbol extraordinario, por eso decía que iba a seguir de fútbol, es extraordinario, Maradona, Pelé, quien ustedes quieran, sin embargo, su modo superlativo de jugar a ese deporte no logró cambiar las reglas del juego, digamos, ¿no? Generaron acumulaciones, tener a Messi no es lo mismo que no tenerlo, es una acumulación de juego muy importante. ¿Por qué? Porque puede desarrollar jugadas que otros no pueden, pero dentro del marco regulatorio, porque si Messi la agarra con la mano, es una infracción a las reglas del juego, ¿no? No se le permite, como no se le permite a ningún otro, de los jugadores de los 10 del campo, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de reglas, acumulaciones y flujos que tiene que ver con la teoría del juego social de Matus, que no voy a desarrollar, pero en síntesis es más fácil aprender a patear un penal, y si la causa de nuestro problema fuera aprender a patear un penal, ponete 20 horas a patear penal hasta que aprendas, pero si la causa de nuestro problema es que hay una regla del fútbol que no nos gusta, cambiarla nos va a costar un poquito más, porque vamos a tener que lidiar con actores, ya no vamos a poder solos, vamos a tener que lidiar con actores mucho más poderosos, sobre los cuales vamos a tener que influir y torcerles la intención de que el fútbol en realidad es así, la cancha tiene tantos metros, pero tendría que tener 5 metros más. No, mirá, no. Entonces,
Y entonces, ¿cómo acumulamos poder? Entre otras cosas, para modificar esa regla. Piensen, por ejemplo, si nosotros somos una agrupación y estamos a favor del aborto legal, seguro, gratuito, en el sector público, de la salud pública, muy bien, vamos a hacer una manifestación, es una jugada, ok, podemos hacerla, podemos meter mucha gente, podemos hacerla. Sin embargo, el aborto no va a dejar de ser ilegal porque nosotros hagamos la manifestación. Nosotros vamos a hacer esa manifestación y vamos a hacer muchas cosas más para construirle legitimidad a ese reclamo, a ese pedido, a ese derecho que nosotros queremos conseguir, pero lo queremos conseguir y queremos que se sostenga, que no dependa de la voluntad de las personas individualmente, sino que sea una ley que garantice este derecho. Queremos cambiar las reglas del juego. Entonces, esa jugada va a tener que seguirse de otra jugada y de otra y de otra, y de ir acumulando capacidades de juego diferenciales para construirle legitimidad a esto, y lograr transformar las reglas del juego que rigen este juego. Y lograr una ley que garantice que el aborto legal, seguro y gratuito es un derecho, digamos, que está legislado en ese sentido. Y ya no es más un delito. Entonces, porque está infringiendo una ley. Ya no la infringe más porque cambiamos la ley. Entonces, si las causas de los problemas, de acuerdo a su naturaleza, Matus dice, pueden ser del orden de las jugadas, de las acumulaciones, o sea, las capacidades acumuladas de juego, o de las reglas del juego. Por supuesto, cuanto más vamos hacia las reglas, más difícil es cambiarlo, ¿no? Las reglas pueden ser de hecho o pueden ser formales, y más difícil es cambiarlo y nos la vamos a tener que ver con actores más pesados, y entonces vamos a tener que acumular poder, fuerza, potencia para modificar esa correlación de fuerzas y modificar eso, ¿no? Pero esto nos sirve para ver qué tan duras van a ser las causas, qué tanta oposición van a oponer a nuestros intentos de transformarlas, ¿no? Por otro lado estaba lo que ya habíamos visto, que además de que sean reglas, acumulaciones o flujos, las causas de los problemas pueden estar bajo nuestro espacio de acción directa, pueden estar fuera de nuestro espacio de acción directa, pero dentro de nuestro espacio de influencias, o pueden estar fuera de juego para nosotros, ¿no? Entonces, es bueno que trabajemos con problemas sobre los que podamos tener capacidad de acción, directa e indirecta, porque en términos teóricos, al menos medio brutales, si todas las causas de los problemas que jerarquizamos nos caen todas fuera de juego, lejos, o sea, no podemos actuar en forma directa, ni influenciar a otros para que actúen, ese problema teóricamente son paisajes para nosotros. O nos agrandamos como actor, o nos ocupamos de problemas por ahora más chicos, ¿no? Y además, ¿cómo jugamos con otros? Si no nos podemos ocupar solos del problema, ¿cómo nos juntamos con otros? ¿Cómo hacemos un mapeo de los actores para que comprendan el problema de un modo parecido al nuestro, para que tiren para el mismo lado? Esta es otra cuestión estratégica fundamental. ¿Cómo constituirnos en actores capaces de agrandarse como actores sociales y de bancarse esa heterogeneidad, ¿no? La vieja disyuntiva política de si somos un hilo de agua cristalina de manantial o somos un río caudaloso de aguas turbias, ¿no? Esto es turbio no en el sentido de chorear, digamos, sino de que lleva a tierra porque es más potente, es más potente, menos puro, pero con más posibilidad de transformación. Y acá hay una disputa entre purismo y pragmatismo, que yo no tengo posición tomada, es situacional tomar posición, depende, pero es bueno que lo piensen, digamos, ¿no? Hay mucha gente que por priorizar mucho su purismo no logra transformar absolutamente nada y criticar absolutamente todo, y hay otros que por el pragmatismo de transformar las cosas, por el solo hecho de transformarla, pierden cualquier cuestión ética en el camino, cualquier cuestión ideológica que quería defender en el camino, y entonces hay ahí una tensión que se resuelve en cada grupo, en cada sujeto, en cada organización, que es fuente de contradicciones y conflictos en la realidad.
pero en la que no me voy a meter. Pero que es necesario pensar cómo nos juntamos con otros para tener más capacidad de acción, no hay duda. Entonces, para pensar las causas de los problemas sirve esta distinción entre, son problemas del orden de las reglas, de las acumulaciones, de los flujos, de las jugadas, qué tan duras van a ser resistentes a los cambios, podemos actuar directamente, podemos actuar en forma indirecta influenciando a otros actores, o caen fuera de juego para nosotros. Sirve esta distinción para pensar sobre qué causas podemos actuar ahora, sobre qué causas tenemos que juntar poder para actuar mañana o pasado mañana, etcétera, ¿no? Pensar antes de actuar. ¿Sobre qué causas vamos a actuar? Sobre todas. Si construimos un modelo explicativo rico y tenemos muchas causas identificadas de los problemas, sería bueno que identifiquemos cuáles son aquellas causas que consideramos fundamentales, sobre las cuales poner nuestra acción, ¿no? Vamos a atacarlas a todas. Puede ser dilapidar recursos, esfuerzos, tiempo. Entonces, ¿sobre cuáles actuamos? Y actuamos sobre aquellas causas que las consideramos críticas. ¿Críticas por qué? Porque si las atacamos eficazmente, logramos revertir bastante el problema. ¿Y dónde vemos que atacar esas causas es efectivo? Si construimos un modelo explicativo, lógico, más o menos coherente, podemos decir, bueno, la falta de insumos, las causas es que el gobierno de la provincia no le mandó al municipio tal cosa y entonces, vamos, muy bien. Entonces pensamos, bueno, supongamos que ponemos en marcha una movida para que la provincia le mande al municipio. Supongamos que la provincia se lo manda. ¿Dejan de faltar insumos? Sí. ¿Se nota en el descriptor? El indicador que teníamos que nos mostraba que faltaban los insumos y ahora nos faltan. Sí. Entonces estamos construyendo un modelo explicativo que nos dice, bueno, entonces si mejora el indicador de la calidad de atención que teníamos, porque conseguimos los insumos, quiere decir que el modelo explicativo es bueno y quiere decir que esa es una causa crítica, ¿no? Porque si le atacamos es sensible, si atacamos esa causa y le sacamos su carga negativa, el descriptor del juego se modifica a favor de lo que nosotros queremos. Entonces esto permite elaborar una reflexión con elementos más o menos objetivables, que nunca son la objetividad, pero sí que nos permiten objetivar cosas para saber dónde conviene actuar y dónde conviene enfocar nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras capacidades para ser más eficaces, para alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Esas causas críticas, identificarlas correctamente puede ser muy útil para que acumulemos fuerza y capacidad de hacer más y mejores cosas. Y a esas causas críticas de los problemas, las más sensibles, las donde conviene actuar, es a la que Matus llama nudos críticos causales, ¿no? Hay que cambiar los nudos críticos para cambiar el problema. Hay que atacar eficazmente a los nudos críticos para atacar eficazmente al problema. Si nosotros pensamos que esto es causa de la mala calidad, pero si la atacamos y decimos, pero antes de actuar, decimos, che, y si esto se mejora de golpe y porrazo, ¿cambia el problema? No, no cambia. Entonces no era una causa crítica. Esa es un poco la idea de los nudos críticos. Tienen alto impacto sobre el vector descriptor del problema y sobre el problema, ¿no? Entonces son aquellas causas que demandan acción. Ya termino. A eso le llaman nudos críticos. Dicho todo como fue dicho, pareciera algo que no quiero dejar así, que es que solo se pueden cambiar cosas de verdad cuando se tiene poder, o cuando se es un actor individual o colectivo muy pesado, digamos, con mucha capacidad de juego, con mucha acumulación. Y esto no es así. En el juego social hay posibilidad de que los cambios de los flujos de producción terminen modificando las reglas del juego. A diferencia de Messi en el fútbol, que probablemente se muera de viejito y las reglas del juego del fútbol sigan más o menos igual. Y si cambiaron, no cambien porque él, con su capacidad de juego, lo logró, digamos, ¿no? Ahora, en el juego social esto es diferente, aunque el fútbol sea también un juego social, permítanme esa ligereza, porque, por ejemplo, digamos, las madres de Plaza de Mayo, en el gobierno militar, en la última dictadura, cuando le comenzaron a desaparecer a sus hijos, fueron, sin conocer a las otras, fueron y se encontró una con otra, 2, 3, 4, y se juntaron los jueves, ya llevan este jueves próximo, van a llevar 2.200 jueves ininterrumpidos, 2.200 jueves ininterrumpidos. Entonces, les decía,
Estas mujeres, 4 o 5 mujeres desesperadas, que les habían desaparecido sus hijos, y enfrente la casa de gobierno de un gobierno de facto, militar, criminal, eh, totalmente despótico, autoritario. Ese problema para esas mujeres era claramente, en términos de Matus, paisaje. Y ellas dijeron, paisaje minga, ¿qué paisaje? Este es mi problema. Esto no solamente lo quiero declarar insatisfactorio, lo quiero declarar evitable. Esto no, mi hijo tiene que aparecer con vida, mis hijos tienen que aparecer con vida y no tiene que desaparecer nadie más. Y aunque ellas no tuvieran un poder para oponerle ahí a ese poder militar tan bestial, sin embargo, lograron jugadas de hacer visible su reclamo, primero con muchísimo esfuerzo, muy perseguidas, después metiendo el tema en la agenda de este gobierno, como en este gobierno, obviamente en el gobierno militar no le iban a dar pelota, meterlos en la agenda de organismos internacionales, etcétera, etcétera, lo que ustedes conocen. Entonces, fueron haciendo jugadas que las fueron reconfigurando como actores sociales, generaron acumulaciones, más y mejores capacidades de juego, se vincularon con otros actores, constituyeron actores más grandes, y sin lugar a duda lograron modificar reglas del juego social de nuestro país como cárcel común para muchos de los militares, que algo que no se logró ni en la Alemania nazi, ni en ningún otro país, ni en la España de Franco, ni en ningún otro país que haya sufrido dictaduras feroces como la que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, eso es que estas mujeres con su capacidad de juego, digamos, y acumulando capacidad de juego, terminaron influyendo, modificando las reglas del juego, incluso teniendo un impacto internacional. Entonces, esto es muy interesante porque detrás de toda la reflexión sobre los problemas y eso, repito, está cómo nos conformamos, nos consolidamos, nos constituimos como actores sociales. Claro que es fácil de decir y difícil de hacer, porque el juego social es un juego con historia y continuo, entonces los que van ganando en el juego social tienden a consagrar sus ventajas comparativas como reglas del juego. Como reglas del juego que sigan generando que ganen los que ganan siempre, digamos, ¿no? Y entonces cambiar reglas del juego para que empiecen a ganar otros es bastante más difícil que cambiar reglas del juego para que sigan ganando los mismos. Y entonces allí está lo estratégico, allí está la cuestión del poder, que es ineludible, que tarde o temprano aparece. Lo que Testa decía, le dimos valor cero a la única variable que no podía tener ni le podíamos asignar valor cero, que es el poder. Toda explicación es relativa al actor que explica. ¿Quién explica el problema? ¿Qué problema explica? ¿Cuál es el espacio de gobernabilidad que ese actor tiene sobre el problema que explica? ¿Tiene algún espacio de influencia fuera de ese espacio de acción? ¿Cómo ve el problema un actor? ¿Cómo lo ve el otro? La explicación es relativa al actor que explica, y hay una puja, y hay una tensión siempre entre modelos explicativos diferentes, entre actores, y eso es parte de la complejidad del juego. Entonces, para terminar, explicar un problema requiere asumir una posición como un actor concreto, situado, describir ese problema para superar la etapa de malestar y queja, analizarlo, procesarlo, discutirlo, constituir equipo en torno a ese problema, construir un modelo explicativo causal rico, que aparezcan muchas causas para poder identificar dónde conviene actuar, cuáles son sus nudos críticos, ¿no?, para atacar el problema, y asumir la posición que van a asumir, también pensar qué posición van a asumir otros actores en relación a estos problemas para ver cómo podemos actuar. ¿Los podemos sumar a nuestra causa? ¿Se van a oponer? ¿Van a ser indiferentes? ¿Cómo sumamos más voluntades para transformar esto en el sentido que queremos? Estos elementos son los que constituyen, a grosso modo, el modelo explicativo de Matus. Sé que es mucho, lo que intenté darles y que es muy complejo y que es muy engorroso y que hace ruido, pero con un poquito de lecturas de la bibliografía obligatoria, un poquito de lectura de la bibliografía sugerida como complementaria, más lo que pasé en las diapos que no fue analizado en profundidad, más algún video de Matus que puedan encontrar colgado por ahí, más las cosas que ya vienen viendo en materias previas, es posible que alguna cosita empiece a quedar en la cabeza. De todas maneras, les agradezco mucho si alguno llegó hasta acá y la seguimos la próxima. Gracias, un abrazo.